Hola a todos mis hermanos y hermanas de Yayay. Una vez más estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor, un mensaje que viene de nuestro Señor para sus vidas. Seguir insistiéndoles, mis hermanos y hermanas, que se cuiden en este tiempo de confinamiento. Es importante que cada uno de nosotros esté eh, guardándose, cuidándose, no solo por un tema de amor propio, sino que también de amor a nuestro prójimo. Nos cuidamos a nosotros, pero también cuidamos a los demás. Cuídese, por favor, guárdese durante este tiempo hasta que ya todo esto se normalice o volvamos a la nueva normalidad como hoy se está nombrando. Quiero compartirles la palabra del Señor en este tiempo y se encuentra ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Les invito a que abran su Biblia ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un relato muy interesante, muy importante a poder profundizar acerca de lo que el apóstol Pablo estaba enseñándole a la iglesia de Corinto. Esta iglesia era una iglesia bastante importante a destacar porque era una iglesia en donde la palabra del Señor nos va destacando que se desarrollaban los dones del Espíritu Santo, que son todos los regalos que Dios da a cada uno de nosotros para el servicio de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia. Entonces, era una iglesia que si uno entraba a la iglesia uno podía ver, oh, los hermanos y hermanas están siendo usadas y usados por el Señor. Pero esta iglesia también se destacaba y se estaba destacando en aquel entonces por haber algunos problemas ahí en donde probablemente, y por lo que nos explica la palabra al principio, la palabra de Dios no estaba llegando de una forma muy simple, como siempre ha sido la palabra de Dios para poder hacerse entender a todo el mundo. ¿Sabe? Tengo un relato de unas personas que se propusieron a ir a China, a un lugar específico de China, y ellos se propusieron aprender durante un año el chino mandarín. Y estuvieron ahí siempre constantes en su aprendizaje y les fue muy bien. Pero una vez que ellos ya lograron entrar a la ciudad de China, al llegar se dan cuenta de que todo lo que ellos habían aprendido durante el año, todo el esfuerzo que ellos habían sumado durante ese tiempo para poder llegar a esa ciudad con muy buenas intenciones, no les sirvió de nada, porque en ese lugar no lograron comprenderles, no se hablaba ese chino, y lo que sí podían hacer era comunicarse en inglés. Pero lo más curioso de este relato es que, y lo peor de todo es que ellos no sabían inglés, no se habían preparado en ese idioma, y finalmente todo el esfuerzo que ellos habían brindado fue en vano. Tuvieron que volver entonces a retomar su esfuerzo de aprender otro idioma. La palabra del Señor aquí nos entrega este relato que es importante nosotros también poder tomarlo para nuestras vidas, porque como les decía anteriormente, la palabra del Señor no es una palabra que no pueda ser entendida por los hombres. La palabra de Dios no debe llegar a las personas, a todos aquellos quienes nosotros queramos compartir acerca del mensaje de Jesucristo. No puede llegar de una forma tan compleja, tan difícil de entender, porque la palabra de Dios tiene una connotación que es sobrenatural. Por lo tanto, debe llegar de una forma que tiene que unirse con el respaldo de parte de nuestro Dios, para poder hacer entender al sencillo la palabra del Señor. Aquí en el versículo 1 nosotros vemos relatado lo siguiente, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Entonces el apóstol Pablo ya nos comienza a relatar, avanzando su carta, le comienza a relatar a la iglesia eso. O sea, yo no llegué a su ciudad
mostrando todo el conocimiento que yo tengo acerca de Dios. No vengo aquí a demostrarle mis capacidades elocuentes o de cuánta sabiduría yo pueda tener, ni tampoco con palabras rebuscadas ni tan profundas, para poder hacer entender un mensaje que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice aquí que Él va a entregar el testimonio de Dios, pero no era esa su intención, no era la intención de hacer ver o hacerse mostrar como aquella que va a entregar no solo un mensaje, sino que va a entregar su posición como persona. Esto nos da a entender entonces que la palabra del Señor no es, ni fue creada para saciar la voluntad humana, no fue para saciar lo que los demás puedan decir de mí cuando yo hablo acerca de Jesucristo. No es para que la gente después diga, oh, qué lindo que habla, oh, qué hermoso la forma en que usted se expresa, porque no es ese el objetivo. Si alguien viene y le dice que lindas palabras usted relata, pero no hubo un alcance acerca del Señor Jesucristo, entonces fueron solo lindas palabras. Siempre la idea es que podamos nosotros, con la palabra de Dios, llegar hasta la fibra más íntima de la persona. Es decir, poder alcanzar el objetivo que tiene la palabra de Dios, que es poder llegar a la mente y al corazón y hacer entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje central de nuestro Señor Jesús es su amor tan profundo que Él siente por la humanidad, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y en palabras simples es eso. Nosotros podemos sí después comenzar a enseñar, a profundizar, a encontrar relatos, a encontrar imágenes, a comenzar a encontrar quizás términos geográficos de la Biblia y palabras que nos hacen entender mucho más profundamente la palabra del Señor. Pero hoy la gente no espera entender una palabra que venga del griego o que lo ubique en una zona geográfica o que no se relate que tantos miles de años atrás se estudió, se buscó arqueológicamente. No necesitamos eso, mis queridos hermanos y hermanas. Dios está en este tiempo insistiendo en poder llegar a las mentes y a los corazones para poder entregar su esperanza, salvación, a aquellos que están en necesidad. No es necesidad solamente económica, no es una necesidad solamente sanitaria, no es una necesidad de lo que tengo o lo que no alcancé a tener. Dios está hablando hoy a nuestras vidas y haciéndonos ver que la necesidad no está visto desde ese punto de vista, la necesidad está en el alma, en lo más profundo del ser. Y yo les invito en este tiempo, mis hermanos y hermanas, que consideremos esto que el apóstol Pablo está hablando aquí, de que el testimonio de Dios no va con la intención de demostrar cuánta sabiduría tenemos o cuán lindo podemos hablar, sino que podamos nosotros anunciar a Jesucristo. Segundo, para poder seguir avanzando con respecto a esto, es que el apóstol Pablo después dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Es decir, él no se anticipó a preguntarle al hermano, a la hermana, o al líder de allá, o al líder de acá, o a tal persona que tenga información de los hermanos para yo poder hacer un mensajito así y decirle, ya, esto es lo que Dios viene a decir. Sino que él dice que él se propuso a saber de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice, me propuse saber de Jesucristo el crucificado. Entonces, no es que el apóstol Pablo aquí esté condenando el discurso efectivo de las personas, ni el pensamiento riguroso en sí, sino que lo que él está haciendo entender a cada uno de nosotros hoy es la importancia de nosotros saber y conocer más de Jesucristo. No necesitamos saber más del hermano, del pastor, de la tía, del tío, de la familia de allá, la familia de acá, la iglesia de allá, la iglesia de acá. No, Dios no nos trajo a esta tierra, no nos entregó de su salvación para que nosotros nos dediquemos a saber acerca de solamente las demás personas.
Eso no nos quita a nosotros el grado de comunicación y de relación con los demás, sino que Él nos está invitando a que nosotros primero nos interioricemos y profundicemos acerca de Jesucristo, ¿sabe? Hay cuatro libros aquí en la Biblia que relatan acerca de la vida íntegra de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, parte de su niñez, su juventud y todo el tiempo en donde Él se entregó por completo a lo que fue ver lo que nosotros hoy entendemos que es sanidad, milagros y cuántas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo hasta su crucifixión y luego su regreso al cielo, su ascensión. Entonces, si nosotros supiéramos más de eso, si nosotros supiéramos cómo nuestro Señor Jesucristo actúa, habla, se comporta, cómo Él se dirigió a las masas que le seguían y cómo Él se dirige hacia nosotros, entonces nosotros podríamos llegar con un mensaje mucho más efectivo a las personas. Y el ser efectivo no quiere decir siempre que la persona va a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. El ser efectivo va a ser que la persona quede reflexionando acerca del mensaje que le llegó a su vida por medio de usted, por medio de mí, pero que se trató acerca de Jesucristo, de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso yo le invito, mis hermanos y hermanas, o cualquiera que esté hoy escuchando esta palabra del Señor, que nos propongamos saber no solo de todos los demás, ni del acontecer noticioso, sino que nos propongamos saber de Jesucristo el Salvador, el que nos ha entregado esperanza. Yo le invito a que lo haga y va a ver los resultados y los cambios que pueden haber, no solo en su vida, sino en la vida de los demás. Lo otro, importante, dice aquí el relato, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, el apóstol Pablo aquí está entregándonos un relato bastante profundo para poder nosotros entender. Porque, mire, el apóstol Pablo fue uno de los hombres más reconocidos en la palabra del Señor, en la Biblia, no dejando de lado a nuestro Señor Jesucristo, pero fue un hombre reconocido, por lo tanto, es por eso que nosotros casi la mayor parte del Nuevo Testamento son cartas que él envió y hablan acerca de su vida. Y tiene que ver mucho porque en sus inicios, y nosotros recordemos el apóstol Pablo, él se llamaba Saulo, venía de una ciudad que se llamaba Tarso, y él fue uno de los que perseguía a la iglesia, uno de los que hizo tantas cosas en contra de la iglesia que su imagen fue tan registrada por los cristianos, los primeros cristianos de la época, que le tenían mucho miedo. Él fue partícipe de la muerte de uno de los primeros hermanos nuestros, a los que los llamamos los primeros mártires, el hermano Esteban, que predicaba acerca de la palabra del Señor, y él fue testigo y fue uno de los que impulsó a que se le quitara la vida a ese hombre porque predicaba acerca de Jesucristo. Entonces su objetivo era como perseguir a los cristianos. Pero luego él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Nuestro Señor mismo se le presentó, se le reveló, él entendió el mensaje e inmediatamente él le pregunta al Señor qué quieres que haga y el Señor le llama a servir. Pero él tuvo un tiempo de preparación. O sea, no fue que él se levantó después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, sino que él se levantó para ir a prepararse. ¿Y qué quiere decir eso? Él buscó al Señor Jesucristo en oración, buscó acerca de aprender más de lo que él había hecho aquí durante el tiempo que estuvo en la tierra, se juntó con gente que hablaba acerca de Jesucristo, buscó a hermanos y hermanas que le pudieran enseñar y se preparó durante harto tiempo. Entonces, después de ese tiempo, que podríamos decir 2 a 3 años, él comenzó entonces a predicar acerca del Señor Jesucristo. Entonces, él aquí nos está tratando de hacer entender, y a la iglesia particularmente ahí, pero hoy a nosotros, es que él dice, yo estuve con debilidad y con mucho temor y temblor, porque sabe que la iglesia antes a él no le creía mucho, no creía que él se pudiera haber convertido cuando él era a quien perseguía a la iglesia, pero Dios le dio una oportunidad tan importante de poder seguir predicando la palabra del Señor, que después él dice
que él tenía mucho temor. O sea, él no llegaba así como que, aquí vengo yo, ya, prepárense todos, siéntense que vengo a predicarles la palabra del Señor. Sino que él tomaba una actitud de dependencia absoluta de Dios para poder hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso él decía que él tenía debilidad, que él tenía temor y él sentía mucho nerviosismo a la hora de predicar. Y por lo tanto dice, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, él no estaba convenciendo de cómo él pudiera hablarle a las personas, sino que él intentaba siempre hacer lo que el Señor le invitaba a hacer. Por eso él decía, o sea, no solo prediqué, sino que al predicar yo también lo hacía con una demostración. Es decir, que el Señor a mí me respaldaba porque yo dependía absolutamente de Él. Por eso Él dice, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, hermanos y hermanas, si usted quiere seguir compartiendo acerca de la palabra del Señor, y usted dice, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no sé cómo hablarle a otro acerca de Jesucristo, ¿sabe? Usted no necesita conocer la Biblia completa de tapa a tapa, ¿sabe? Aunque nosotros insistimos a que sí, busque de la palabra de Dios, la lea completa, se dé el tiempo, estúdiela. Si hay cosas que no entiende, entonces pregunte, indague, pero conozca la palabra del Señor, pero no se mentalice de que si no la sabe, entonces no puede predicar, porque eso nunca va a ser un obstáculo. Usted teniendo al Señor Jesucristo en su corazón, como su Salvador, como su Señor, y usted se entrega a la absoluta dependencia de Dios, entonces va a poder entregar un mensaje que no solo le va a sorprender a usted, sino que va a llegar a las vidas de aquellos que lo están necesitando hoy como consejo de vida, como guía para este tiempo de gran necesidad. Por eso es importante que cuando usted predique, lo haga sabiendo de que el Espíritu Santo, que está dentro de usted una vez que le aceptó, le está guiando, le está ayudando. Y eso va a llegar a la persona que está predicando. Y si le dice que linda las palabras, que todo está muy lindo, pero ve que su actitud sigue siendo una actitud de que no le importa más, entonces evalúe cómo está predicando la palabra del Señor. Si lo está haciendo con el Señor Jesucristo, si lo está haciendo con mucho temor, o lo está haciendo simplemente porque quiere que los demás sepan cómo usted habla. No estamos en esos tiempos, mis hermanos y hermanas. Estamos en tiempo de poder llegar a las vidas de los demás y no con tanta habladuría, sino con palabra de Dios viva, eficaz, fresca para aquellos que lo están necesitando. Para finalizar, el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Corintio, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, todo lo que él relata desde un principio, de que él no le importó ir como con palabras tan elocuentes, tan lindo, tanta sabiduría, sino que a él lo que le importaba era que todos conocieran del Señor Jesucristo y que vieran que su vida también había sido una vida que demostraba que Jesucristo la había transformado, y dice, para que esto sea una muestra de que la fe en Cristo Jesús no está fundada en la sabiduría de los hombres. Es decir, todo lo que nosotros predicamos, enseñamos o hacemos no es porque yo simplemente nací sabiendo eso, sino que Jesucristo está haciendo una obra en nosotros que nos permite entregar un mensaje hacia los demás que no necesariamente tiene que ser tan elevada que la gente ni siquiera logra comprender, sino que con simples palabras podamos llegar con un mensaje de nuestro Salvador Jesús, que hizo en nosotros primero, que a nosotros nos está transformando y constantemente está haciendo una obra en nosotros para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de nuestro Dios, en el poder del que entregó
al Salvador del mundo, que entregó su vida hasta la última instancia, pensando en nosotros, entregó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo hoy pudiéramos ser salvos y tener esta esperanza que aún en tiempos de dificultad nos traiga paz, consolación, nos traiga tranquilidad y saber de que el tiempo en el que estamos siempre con Jesucristo, protegidos, guardados y siempre guiados por Él. Debemos ser maduros en nuestra forma de pensar, debemos ser maduros en nuestra forma de hablar acerca del Señor Jesucristo. Y la madurez siempre va a reflejar que soy yo el que está siendo transformado, soy yo el que está siendo primero moldeado para que otros puedan ver el reflejo de Jesucristo en mí. Importante es que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas y que por más que nosotros a veces hagamos un gran esfuerzo de saber tan profundamente la palabra de Dios, si no va acompañada con una vida que refleje Jesucristo, entonces van a ser solo palabras al aire. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Le invito a que usted incline su rostro. Si tiene una necesidad de Jesucristo, la manifieste. Si tiene necesidad de alguna cosa interior que no está logrando resolver, entonces manifiésteselo. El Señor está atento, sus oídos, para recibir nuestras súplicas y Él va a responder. Amado Dios, te damos gracias en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Jesucristo, a quien podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia, ante el trono del favor que no merecíamos, pero que nos das con tanto amor y con tanto gusto, Señor. Señor, hablábamos acerca de lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corintios, que a él no le importaba llegar con unas palabras tan elaboradas, con sabiduría humana, con tanta elocuencia, sino que con una predicación sencilla, con palabras que pudieran llegar al corazón, con verdades absolutas y tan espontáneas, Padre Santo, que pudieran no solo hacer entender a las personas el lindo mensaje del Señor, sino que ese mensaje pudiera quedar en las vidas de aquellos que lo necesitaban y que quedara ahí marcando en el corazón y en la mente la forma de poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Señor, por favor, usa la vida de mis hermanos y hermanas que están ahí en Yayay. Ante tanta necesidad, Señor, de gentes que quizás aún no te conocen, que no saben de ti, que nunca han escuchado el mensaje bien, pero que, Señor, tú les puedes usar tan solo, Señor, con palabras tan sencillas, sabiendo acerca de Jesucristo, sabiendo cómo Él actúa, cómo Él se mueve, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él sigue haciendo. Señor amado de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús siempre seamos testimonio vivo de quien nos ha salvado. Señor, que mis hermanos y hermanas puedan ser ese testimonio vivo, Señor. Aquellos que entregan un mensaje claro y profundo a la vez, que llega a los corazones, a la mente y que transforma vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, siga haciendo su obra en la iglesia de Yayay, en cada niño, en cada hermano, en cada hermana, Señor amado, y que su mensaje pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y esperamos pronto vernos. Sabemos que al regreso las cosas van a ser distintas, van a haber hartos cambios. Con la nueva normalidad, obviamente, no vamos a llegar como antes los hacíamos, van a haber hartos cambios. Así que yo le invito a que usted siga orando por eso y sigamos preparándonos, que podamos tener siempre el lugar dispuesto para poder seguir predicando la palabra del Señor, y que si hay muchos que están necesitados, este es el tiempo de invitarles a la iglesia. Que el Señor les bendiga en gran manera y nos estamos viendo pronto.